muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que vean esta transmisión de este programa. Eh, la entrevista, la entrevista de la revista cultural en vivo, revista cultural que nació con el objetivo de apoyar a los artistas nacionales en todos los ámbitos: teatro, la danza, la música, la escritura literaria, la pintura, en fin, en todos los campos de la cultura y del arte costarricense, para apoyar a esos artistas costarricenses que, por falta de difusión, por falta de información para el pueblo, para la gente, no tenemos acceso rápido y fácil para que den a conocer sus obras, y que el pueblo costarricense pueda conocer y saber la cantidad enorme de artistas costarricenses que día a día trabajan para llevar a todos ustedes sus trabajos. Agradecemos al Centro Cultural de España en Costa Rica por la oportunidad para poder grabar este programa, la oportunidad para traerles a todos y todas ustedes qué es lo que están haciendo los artistas costarricenses. Vamos a los eventos, vamos a las presentaciones, traemos invitados como el día de hoy, que tenemos a el escritor costarricense Carlos Manuel Villalobos. Ha obtenido, entre otros, los siguientes reconocimientos: Premio Internacional de Novela Corta Diario Jaén de España en el año 2023, Premio Internacional de Poesía Vicente Rodríguez Nietzsche en Puerto Rico en el año 2023 también, Premio Internacional de Poesía Dolors Alberola en España en el año 2022, finalista del Premio Nacional de Narrativa Alberto Caña en el género de cuento en el año 2023, obviamente en Costa Rica, finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en España en el año 2022, finalista del Premio 26 de Novela Ciudad de Salamanca en el año 22, y el Premio Una Palabra en el género de cuento acá en Costa Rica en el año 2019. También el Premio Brunca de la Universidad Nacional de Costa Rica en el año 2014 y Premio Editorial de la Universidad de Costa Rica en el año 1999. Tiene diversas publicaciones: Un río sonámbulo en España 2023, Cambio de Dios Puerto Rico 2023, Rosario de Estados Unidos en el año 2022, Altares de Ceniza España de 2019, El Cantar de los Oficios Costa Rica 2015, Trances de la Herida México 2015, Incertidumbres Costa Rica 2009, El Primer Tren que Pasa Costa Rica año 2001, Ceremonias de la Lluvia Costa Rica 1995 y Los Trayectos de la Sangre y la Sangre Costa Rica 1992. En cuento, La Curación de la Locura Costa Rica 2020 y Tribulaciones Guatemala 2023. En novela, El Libro de los Gozos Costa Rica 2001 y Donde Nadie España 2023. Tiene también ensayos realizados: Los Extremos de la Imaginación Costa Rica 2023-2022 y El Ritual de los Atriles en Costa Rica el año 2014. Es compilador del libro Pavesas de Berta María Feo Pacheco, edición crítica 2020, y antologador de Antología Poética Ramonense 1990 y Las Costuras del Sueño, 15 poetas costarricenses Colombia 2020. Es doctor en literatura centroamericana, máster en literatura latinoamericana y licenciado en periodismo. Se desempeña como docente de la Universidad de Costa Rica, donde imparte semiótica y teoría literaria. En esta institución ha fungido como vicerrector de vida estudiantil y director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Ha dictado cursos en universidades de Estados Unidos, México y España.
y ha participado como escritor invitado en festivales literarios en España, Alemania, Egipto, Marruecos y en diferentes países de América Latina. Así que nada más y nada menos que tremenda currículum profesional de Carlos Villalobos, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida a la entrevista. ¿Cómo está, Carlos? Muchísimas gracias, Martín, muy amable, de verdad muy honrado de estar acá en este programa y de verdad muy agradecido por la oportunidad de conversar sobre lo que a mí me apasiona, que como ya ustedes vieron es la literatura. Carlos, bueno, has tenido una serie de reconocimientos muy importantes en muchos países. Contanos de vos como ese tipo de reconocimientos. Vamos a ver, yo en realidad escribo porque podría decirse que padezco de un vicio que es esa fascinación por la palabra. Me formé profesionalmente en esto de la literatura. Mi pasión diaria, mi fascinación diaria tiene que ver con las letras. Y entonces me considero un escritor profesional. Lo hago muy en serio, es decir, lo hago con disciplina. Y bueno, pues de camino, pues me han pasado por dicha pues algunas digamos como espaldarazos que te animan, que te dicen, bueno, vas por buen camino, porque a criterio de algunos jurados pues les ha parecido que mi obra merece algunos reconocimientos, y eso es importante, es importante en el trabajo de los escritores. Vamos a ver, los premios no necesariamente dictan la calidad de un escritor, pero respaldan de alguna manera, porque después de todo han pasado por la mirada de un jurado, respaldan el trabajo. En ocasiones hay escritores muy talentosos que desafortunadamente no se han encontrado con jurados. Pues yo he tenido esa suerte, por fortuna, y bueno, y eso pues ciertamente motiva, da pues unos alientos para seguir en esto. Y bueno, y al final de cuentas hay que tomárselo también con una distancia, ¿verdad? No creérselo, porque los premios, repito, son una circunstancia que puede ocurrir o no. Lo que importa es el libro, y lo que importa es que esa obra esté escrita con la seriedad y que finalmente le guste a los lectores, quienes son, a fin de cuentas, los que decidirán y dictarán en última instancia si una obra pues vale la pena o no, en función del gusto o disgusto que la obra provoque. ¿Por qué escribe, Carlos? Vamos a ver, esto de escribir es, como dije, una pasión. Así como en algún momento de mi vida pensé que lo mío era el periodismo, y de hecho soy periodista, pero no ejerzo, lo había pensado de joven, había pensado que quería ser periodista porque la comunicación me gusta mucho. La palabra siempre me ha llamado la atención. Desde niño, quizá esa fascinación por la lectura, primero inculcada por mi madre y luego por una serie de circunstancias en la escuela donde estudié, que no había como muchas distracciones, salvo una pequeña biblioteca que en algún momento vino a dejar la primera dama de la República de Daniel Oduber, doña Marjorie, y que llegó a una escuela rural donde yo estudiaba una biblioteca, y para mí eso fue un descubrimiento, y entonces esa fascinación me llevó al mundo de las letras. Entonces terminé estudiando literatura, y creo que digamos, así como hay personas que se entusiasman por un deporte, otros se entusiasman por un arte, otros se entusiasman por una profesión, un oficio, yo he hecho de la palabra mi vida, mi profesión, mi hobby, lo que me hace feliz en última instancia. Fíjese, Martín, que yo trabajo en la universidad,
estuve en puestos administrativos en la universidad. Y bueno, no me puedo quejar, fue una experiencia grata, de verdad. Pero ahora pienso que fue un paréntesis que me impidió durante algún tiempo desarrollar mi verdadera vocación, que es la literatura. Entonces ahora, cuando me dicen, mire, nos gustaría que asuma algún puesto administrativo, corro y hago la cruz, porque a mí lo que me gusta es escribir, a mí lo que me gusta es estar en el mundo de las letras, a mí lo que me gusta es hablar con gente que tiene como tema esta chochera en la que yo estoy, ¿verdad? Entonces, esta es mi fascinación. Estoy tan convencido de que este mundo me hace feliz, que a veces ando predicando a los jóvenes, a los estudiantes que les interesa la literatura, que lo hagan, que se animen, que vale la pena, que el mundo de este quehacer también existe, y aunque no es nada fácil, pero si a uno le gusta, la pasa bien. ¿Qué significa ser escritor en una Costa Rica como la actual? Vamos a ver. Elementos no faltan para escribir. Sí, Costa Rica no ha tenido una tradición literaria tan exitosa o tan, digamos, de apoyo históricamente a los escritores, ¿verdad? Como sí ha habido en otros países, o como la hay actualmente, qué sé yo, en Colombia o en México, o como la trayectoria que se da el lujo de tener Nicaragua, por ejemplo, ¿sí? O Guatemala o El Salvador. Costa Rica en este tema no ha logrado, digamos que, impactar en el canon de la literatura latinoamericana. Entonces no existe prácticamente en el mapa. Entonces es un poco difícil cuando uno se presenta como escritor costarricense fuera de acá, porque a veces ni siquiera ubican muy bien cuál es el sitio, digamos, que tiene Costa Rica, y menos el sitio que tiene la literatura costarricense. Pero estamos en una época en la que las fronteras se han roto, sobre todo gracias a las tecnologías y gracias a todo esto de las comunicaciones. Entonces yo creo que me he logrado posicionar más allá de ser un escritor costarricense como un escritor latinoamericano. Por lo menos yo lo intento. No sé si esto funciona así o no. Claro que yo me pongo costarricense y siempre me dicen escritor costarricense, pero yo siento que me muevo más en un ámbito de la lengua española y de la identidad latinoamericana, en donde Costa Rica es uno de los espacios que coincide en temas de violencia, en temas de retos sociales, en temas de posibilidades, en unas circunstancias muy parecidas a las que viven otros países latinoamericanos y con las que dialogamos los escritores que participamos de esta cultura, de esta lengua, de esta historia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha decaído, digamos, en el ámbito literario Costa Rica? No. Porque, digamos, uno podría pensar que Luis Vallas, Carmen Lira, Luisa González, bueno, hay una cantidad enorme de escritores costarricenses, poetas costarricenses, y San Felipe Alfredo también, que muchísimo más, hombres y mujeres que se han convertido como en una base, digamos, muy rica de literatura. Yo tengo una perspectiva, si se quiere, optimista de la salud en la que se encuentra la literatura costarricense actualmente. Hay muy buenos escritores que residen en Costa Rica, escritores oriundos de Costa Rica que residen en otros países, qué sé yo, José Ricardo Chávez en México, actualmente Uriel Chávez, Uriel Quesada, perdón, que está en Estados Unidos, o acá en Costa Rica, narradores de la calidad de Rafael Ángel Herra, poetas de la calidad, por ejemplo, de Osvaldo Sauma, o poetas más jóvenes, que podríamos mencionar muchísimos nombres, que han también sido reconocidos internacionalmente y que se posicionan como autores que están representando internacionalmente muy bien al país. Y claro que hubo una época en la que creo que la posibilidad de consumo
de la literatura costarricense tenía más proyección. Era una época, por ejemplo, en que se publicaba, qué sé yo, la editorial Costa Rica, cuando publicaba un libro no publicaba 200 como ocurre ahora, porque no se vende mucho, no es tan masiva la venta de los libros. La editorial Costa Rica publicaba mínimo unos 2000 libros por autor y circulaban. Entonces tal vez por esto, en el imaginario, en la memoria de la mayoría de los costarricenses, cuando le hablamos de literatura nacional, pues tiene esos referentes que tal vez no los conocimos en el colegio, en la escuela, etcétera, etcétera, pero creo que poco a poco se van a ir dando a conocer otros nombres muy valiosos de la literatura costarricense. Siento que hay un panorama, un campo, como llamamos nosotros los que somos expertos en literatura. Hablamos del campo literario costarricense. Es un campo dinámico, con rencillas, con encontronazos, con diversas perspectivas estéticas. La verdad que es un mundo entretenido, Martín. Sí, yo que estoy muy metido acá, a veces disfruto mucho de esta dinámica. Le tengo una crítica a la historia, a la literatura costarricense. En términos históricos, nosotros hemos sido algunas personas dicen ombligueros. Yo digo que la literatura ha estado muy ensimismada en lo costarricense, pero en los últimos años esos temas, ese ensimismamiento ha dejado de caracterizar a la literatura costarricense y nos hemos convertido, como te decía antes, en escritores no solamente costarricenses, sino de escritores que se identifican como parte, digamos, de la literatura en lengua, por lo menos española, que es la que estamos utilizando, y que tenemos un mundo, digamos, de diálogo, de comunicación con escritores de otros lados. Tal vez lo que hace falta es mayor difusión, ¿verdad? De los trabajos que hacen, porque podría considerarse, puede ser que esté equivocado, pero podría considerarse que el mundo de la literatura es un mundo aparte del mundo restante de la Costa Rica, o hace falta mayor difusión de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo, para poder que la gente conozca que se está creando este trabajo. Es complejo, siempre ha sido complejo, pero estamos en un contexto donde desafortunadamente el tema de la pasión por la lectura ha ido perdiendo terreno. Estamos en un momento histórico donde ya sabemos que cada vez tenemos menos lectores, y esto ha incidido, por ejemplo, en el interés que tienen los mismos costarricenses por la literatura costarricense. Es un reto, ciertamente. Te decía antes que hace unos 20, 30 años, cuando se publicaba un libro, se imprimían 2,000, 3,000 más ejemplares. Actualmente, toda editorial sabe que tiene que imprimir libros en cantidades pequeñas. Afortunadamente, la tecnología permite reimprimirlos rápidamente en caso de que se necesiten, pero no se arriesgan a imprimir una gran cantidad, porque en promedio sabemos que a lo sumo se venderán o circularán unos entre 100 y 200 libros digamos, en términos de promedio, sí. Digamos, y se publica mucho en Costa Rica, mucho. Pero es cierto, no es fácil que la literatura nuestra circule. Desafortunadamente, los retos que tenemos, la competencia que tenemos, por razones del gran interés que ha suscitado el consumo, por ejemplo, de plataformas o de redes sociales, etcétera, le genera ciertos retos a la divulgación de la literatura costarricense. Incluso, bueno, ahora, en todo
esto de la tecnología también se facilita, porque yo he comprado libros digitales, o sea, no el impreso. Siempre el impreso es muchísimo mejor, por lo menos para mi gusto, tenerlo, leerlo, sentirlo y todo esto que conlleva, pues, un ritual personal, digamos, de tener el libro y leerlo y agarrarlo y guardarlo y volverlo a sacar y volver a releer de esa forma más práctica, digamos, que es la edición impresa, pero la digital también se está vendiendo. La digital, en estos momentos, prácticamente, que yo sepa, por lo menos en Costa Rica, todas las editoriales le apuestan necesariamente también a la parte digital, y también circula de ese modo. Esto hace que si alguien desea un libro de un escritor costarricense en cualquier lugar del mundo, pues pueda adquirirlo de manera digital más fácilmente. Sí. O viceversa, por ejemplo, a mí me han publicado los últimos libros en España, han circulado en España, y ha sido muy difícil traerlos a Costa Rica. Entonces la posibilidad de que se adquieran de manera digital facilita también esta... Que es una pena, ¿verdad? El tema del costo de los libros para imprimirlos, para traerlos, importarlos, digamos, y impuestos, aunque se han eliminado o han intentado eliminar algunos aranceles, pero siguen siendo muy costosos. Sí, es todo un reto y es una pena, porque la posibilidad de que la literatura, digamos, se conozca y que los escritores tengan esos lectores es a través de las promociones de los libros. La Feria del Libro, por dicha, hace un muy buen aporte. Y bueno, y en términos generales uno encuentra en las librerías nuestras literatura costarricense. Yo siempre le digo a mis estudiantes: hey, compren literatura costarricense, para entérense de quiénes son los autores, por dónde va el mundo, sobre todo si a uno le interesa esto de la literatura. Es decir, no se vale desconocer cuáles son los autores que están en estos momentos produciendo literatura. Y bueno, dicha, hay espacios, por ejemplo, como este, donde se da esa oportunidad, pero yo siempre insisto que hace falta a veces como concienciar más a nuestros compatriotas de que se asomen a la literatura, no solo costarricense, incluso, ¿verdad? ¿Qué está pasando en otros países? ¿Quiénes son los novelistas, los poetas? ¿Qué está sucediendo? ¿Por dónde anda la poesía? A mí me pasa a veces que llego, me encuentro con jóvenes que quieren ser poetas, y entonces me muestran sus poemas, me muestran unos textos clichés, rimados, anticuados, y quieren hacer pasar esto por poesía, ¿verdad? Yo les digo: mira, deberían leer a los poetas contemporáneos, porque eso que escribiste era como se escribía hace 100, 200 años. ¿Por qué? Que quizá en el colegio le enseñaron esta fórmula, le enseñaron a Becker, le enseñaron a Rubén Darío, pero ya hace más de 100 años pasó esto. La poesía anda por otro lado. Ahora, por eso también hay pequeños nichos, librerías pequeñitas que también están fomentando una literatura, digamos, diferente a la que se vende en las más grandes y comerciales, digamos, pero sin desmeritar nada, ¿verdad? Obviamente, si yo entro a una librería y consigo algo que me gusta y me agrada y para leerlo, ya es una ganancia. Pero hay librerías pequeñitas que están trayendo literatura que yo en realidad no he visto en otras librerías, que cuesta mucho, tal vez son editoriales pequeñas de diferentes lugares del mundo y que nos permiten tener acceso a eso. Eso también es una forma de facilitar. Sin embargo, Carlos, yo quería tocar, ya que estamos hablando sobre esto, de que las personas, los costarricenses, los jóvenes en general, la población costarricense tiene poco acceso a la información sobre lo que se está haciendo. También hemos perdido como pueblo, y no lo digo solamente costarricense, sino a nivel mundial, el hábito de leer. La tecnología, el celular, para bien y para mal, está provocando una
pereza de leer. Todo es rápido, todo es muy concreto, todo es muy no permite desarrollar un cuestionamiento, preguntar, consultarse, decir, disfrutar de una literatura. Hay unos datos que me estaba aportando un día de estos un amigo de España. Decía que estaban muy preocupados porque en las encuestas se evidenciaba que en España solo el 33% de las personas tenían el hábito de la lectura. Y yo le dije, son muy afortunados los españoles. Si supieran los datos de Costa Rica, que son alarmantes, pues sería todavía mucho más desafortunada la situación. Sí, no mucha gente tiene el hábito de la lectura, y es una lástima que esto sea así, porque estamos en una sociedad donde tratamos de mantenernos en forma físicamente. Nos venden esta idea y nos venden que tenemos que hacer ejercicio, que ir al gimnasio, comer bien, comprar productos que nos mantengan saludables desde el punto de vista físico. Y se nos está olvidando, como decían los latinos, que mente y cuerpo son una sola unidad y que ambos hay que mantenerlos saludables. Yo me encuentro casos de verdadera, para no decir pobreza mental, para decir más bien pereza mental, para decirlo de otra manera, de personas que no hacen nada por ejercitar la mente. Claro, hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser que uno se dedique a estudiar un idioma, que juegue, qué sé yo, ajedrez, o que haga algunos ejercicios para mantener la mente despierta. Pero el mejor ejercicio, el que siempre se recomienda, el que recomiendan todos los expertos, es la lectura. Quienes leen tienen una mayor capacidad para comprender la cotidianidad del mundo, tienen una mayor capacidad de expresión verbal, y son personas que en términos generales tienen una mayor lucidez, que a la postre incidirá en enfermedades mentales, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer y otras enfermedades de demencia senil, que ya se sabe científicamente que las personas que ejercitan la mente llegan a padecer menos de este tipo de enfermedades. Nos está faltando esto. Yo recomiendo a las personas hagan estos ejercicios. Además, cuando uno se apasiona y convierte la lectura en un hábito, como las personas que convierten en un hábito ir al gimnasio, por ejemplo, cuando uno convierte la lectura en un hábito, además lo disfruta mucho, porque hay textos literarios que realmente te meten en un mundo fascinante. Como decía Gabriel García Márquez, yo escribo y hago que los lectores entren en un sueño, y mi tarea como escritor es impedir que despierten, y los llevo hasta el final de ese sueño en la novela. Y entonces uno entra a ese mundo fascinante, y uno a veces no, si le da sueño, uno quiere que le dé sueño porque uno está tan fascinado por la lectura. Cuando uno logra este estado de emoción frente a un texto, entonces se da cuenta que hay un placer ahí, que uno puede disfrutar esto, y además está ejercitando la mente y está aprendiendo. Es el doble golpe, como decían los antiguos, o como decía el gran poeta latino Horacio. La poesía sirve para deleitar y para enseñar. Docere et delectare, es decir, enseñar y deleitar. Y si se nos olvida esto, si a nuestra sociedad se le olvida esto, como se le está olvidando, vamos a terminar entonces en una epidemia de enfermedades mentales, incluso también en este contexto en el que estamos padeciendo de mucho golpe psicológico, ¿verdad? Estamos en una sociedad en la que nos golpea muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Hay mucha ansiedad,
miedos, etcétera, etcétera. Un antídoto también es la lectura, ¿verdad? Hasta también en ese sentido la lectura tiene esa función. Entonces, bueno, mi recomendación es, claro, a veces hay libros que son muy aburridos, la gente tiene derecho a no leer, pero cuando uno se encuentra con un libro que lo atrapa, péguesele a ese libro. Sí, pero también es como una cuestión formativa, ¿verdad? O sea, desde niños hay que enseñar a los niños a tomar un librito y leerlo, dejar el celular, dejar la televisión, dejar la computadora de lado y centrar también en leamos y acostumbrar desde niños a que la lectura es una cosa apasionante, ¿verdad? Y depende de la literatura que se le entregue a un niño, pues su mente puede volar y viajar y trasladarse a otros mundos, como decías ahora, que pues que ya una vez que aprende eso y lo tiene como una costumbre formativa, entonces ese niño, joven, adulto mayor, no va a dejar de leer. Y eso es lo que hemos perdido también en nuestro país. Pero bueno, entremos nuevamente al tema tuyo, de tus obras. Vamos a ver. Por tus cantidad de obras realizadas, me parece que el tema de la social influye mucho en tu literatura. Sí, yo soy de una zona rural, hijo de un campesino, y esa raíz rural y social la he tenido muy presente en mi proceso de escritura. No me considero uno de esos escritores que escribe por compromiso social. Yo escribo por compromiso literario, pero la solidaridad social y mi historia están ahí en buena parte de lo que escribo. A veces hablo de mi propia historia, a veces indago sobre alguna situación que me inquieta socialmente, como por ejemplo en la última novela, que por cierto fue la que recibió el premio de Diario Jaén en España, que se llama Donde Nadie. Es una denuncia social muy fuerte que yo hago de un reclamo sociopolítico, digamos social y político, donde denuncio lo que vivieron las personas que trabajaban en las bananeras de este país con el tema del Nemagón. 27,000 personas envenenadas, 27,000 personas envenenadas por un plaguicida llamado Nemagón. Personas que se enfermaron de cáncer, que perdieron la fertilidad, ¿verdad? Y que quedaron con problemas de fertilidad, y que si acaso podían algunos de ellos tener un hijo, muchos de estos nacían con malformaciones, microcefalia, un drama humano. Las compañías sabían que esto causaba problemas, sabían perfectamente que esto era nocivo para la salud, lo sabían en Estados Unidos, lo sabían en Europa, y aún así rociaron estos plaguicidas en Costa Rica y en otros países y causaron unos daños terribles. Nunca indemnizaron a los trabajadores, a esas familias enteras. El gobierno de Costa Rica también ha estado dándole largas al asunto, y muchos ya murieron y hay algunos que todavía continúan en esa lucha. Bueno, yo escribí una novela sobre ese tema para denunciar eso. Yo siento que también uno tiene que, si está metido en este mundo de la palabra, también el escritor tiene una responsabilidad, esta es mi opinión, una responsabilidad histórica. Y yo creo que esta novela, por ejemplo, será un documento que le servirá a la historia, que le servirá a la memoria de este país, para que recuerde una tragedia que pasó aquí y que muchos desconocen y que algunos no quieren que se sepa.
porque ahí están las piñeras haciendo lo mismo, y a mucha gente no le conviene que se diga esto, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de la literatura. Eso es un trabajo que va más allá del arte por el arte. Es que la palabra también tiene que servir para que se construyan documentos que le queden a la colectividad en la memoria histórica, y que esas obras también sean pues manifiestos históricos, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo siento que esto pues es una responsabilidad que le atañe a los escritores, y yo la he asumido, ¿verdad? Esta es una opinión, porque creo que algunos dirán, no, pues a mí no me interesa, está bien, es totalmente válido. Otros de mis libros no son tan, digamos así, como de denuncia social, es decir, son más personales, son más, si se quiere, lúdicos, pero finalmente es parte del trabajo que tiene que tener los artistas, y eso se dice de los poetas, que los poetas también están llamados a mirar de otro modo el mundo, como una especie de extraños profetas que tienen la capacidad de mirar o de vaticinar, si se quiere, lo que de otro modo no se puede decir, y para eso también ha servido históricamente la poesía, ¿no? Aparte de eso, bueno, tenés otros libros, bueno, un río sonámbulo es el más reciente, pero también tenés otros. Si querés nos mostrás y nos comentás brevemente sobre algunos de ellos. Sí, aquí traigo algunos libros, no son todos. Por ejemplo, que se llama Curación de la locura. Este es un libro de cuentos donde exploro básicamente la literatura fantástica, que me gusta muchísimo. A mí me apasiona este tema. Aquí hay cuentos que son muy de la imaginación, digamos, de la exageración, si se quiere, que es lo que le pasa a la literatura fantástica. Pero bueno, también, por cierto, aquí los lectores pueden encontrar un cuento que narra la historia de un personaje que se enfermó, y la pesadilla que vivió tratando de que lo curaran es un absurdo. Entonces es una crítica al sistema de salud. Entonces, un poco exagerada, pero es una crítica, ¿verdad? Este otro libro se llama Altares de ceniza, es de poesía. Es un conjunto de poemas que donde yo investigo la historia de las grandes diosas de la humanidad, grandes deidades que han habido en la historia de la humanidad, porque yo creo que el componente femenino, y este es un libro, digamos, muy, si se quiere, ecológico, porque trabaja esta dimensión de la Pachamama, de la madre tierra, ¿verdad? La humanidad ha descuidado la parte femenina, y yo creo que esto nos ha hecho mucho daño, porque si recuperamos esa parte femenina, como lo han estado planteando todas estas tesis pachamámicas, entonces nos vamos a volver hacia la naturaleza para entender que ahí está la salvación de la humanidad. Si nosotros seguimos por el camino de la explotación de la naturaleza indiscriminadamente, ya sabemos lo que va a pasar. Sí, está pasando. Estamos destruyendo nuestra casa. Esta es, para mí, la mirada de las grandes diosas. Es un camino que urge. Esta es una presentación nada más y nada menos que de Yadira Calvo. Que de Yadira Calvo, mi admiradísima Yadira Calvo, que es una de las personas con más claridad sobre el tema de lo que llamamos el discurso patriarcal, ¿verdad? Yadira Calvo es mi maestra en estos temas, así que bueno, he aprendido tanto de ella, y por eso me honró con las palabras de la contraportada. Este otro libro se llama Osario. Se publicó, lo publicó Nueva York Poetry Press, que es una editorial de una queridísima amiga, Mar Russo, que ha hecho un trabajo
apoyar y de publicarle a una gran cantidad de poetas acá en Costa Rica y más allá. Y bueno, este libro lo publicó ella muy entusiasta como siempre, y es una historia familiar, es mi historia familiar, es un homenaje a mis antepasados. Este otro libro se llama Cambio de Dios. Este libro ganó el premio de Vicente Rodríguez Nietzsche en Puerto Rico el año pasado, y es una historia, es decir, es lo que podríamos llamar poesía histórica. Es la historia de un indígena llamado Felipe Guamán Poma de Ayala, que escribió una carta al rey de España denunciando lo que estaba pasando con los indígenas en el Perú. 1100 y resto de páginas tenía esa carta, y la carta nunca le llegó al rey. Por dicha se recuperó, y entonces, bueno, yo lo que hago es hablar de esa carta en este libro. Y el más reciente, Un río sonámbulo. El más reciente. ¿Qué título más sugestivo? El más reciente es Un río sonámbulo, en efecto. Este libro ganó un premio en España que se llama Dolors Alberola. Este libro para mí es muy, muy preciado porque en este yo exploro la historia de mi niñez. Yo soy oriundo de un pueblo, como dije antes, un pueblo rural que queda en Los Ángeles de San Ramón, en Alajuela. Era un barrio por donde pasaba un río pequeñito que se llama el río El Silencio. Ese río casi no existe porque es un río casi que un riachuelo, pero se llama Río Silencio. Es un río que pasa así como por entre los montazales, los heliotropos, y a veces como que se esconde ahí la vegetación. No, ni se nota que hay un río. Casi que uno lo puede brincar, ¿verdad? Pues bueno, imagínate que el barriecito donde yo crecí se llamaba así, como el río El Silencio. El Silencio. Y el distrito de Los Ángeles, entonces El Silencio de Los Ángeles. Ahí, donde estaba mi casa, en la infancia, estaba como en una loma, y hacia abajo, así hacia unos tal vez 500 metros, pasaba el riachuelo el río. Ahí había una parte donde formaba lo que llamábamos un suampo, una ciénaga, y en toda esa zona, ese humedal, ¿verdad? Crecían lirios, y la vegetación, había nutrias, era un espectáculo. Y un día, el dueño de esa finca, para evitar que las reses se cayeran en el lodo y pues algunas murieron ahí, para evitar esto, trajo maquinaria pesada y rompió y eliminó la ciénaga. ¿Hasta qué me dolió? Mató el río. Eso fue un golpe porque mató el río. Y a mí ese recuerdo de ese río que mataron me impactó mucho, ¿no? Claro. Entonces este es el río Sonámbulo, un río que estaba dormido y que no se dio cuenta que lo matamos. Este es un homenaje a ese río, a esa historia, ¿verdad? El río todavía existe, pero yo recuerdo ese riuicidio, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces esta es mi historia, la historia del niño con el río. Yo iba a la orilla del río, tomaba ese barro, y con ese barro, como si fuera plasticina, ¿verdad? Con esa arcilla, yo hacía mis figuritas, ¿verdad? Y entonces jugaba con el río. Y yo no sé, porque yo estaba seguramente todo sucio y todo, pero yo era feliz, y era feliz a lo largo de ese río, ¿no? Y ya luego no había barro, ya no había con qué jugar, fue una historia terrible. Entonces sí, esta es una historia que le impactó muchísimo al jurado que leyó este libro en España. Luego me invitaron cuando fui a recibirlo el año pasado, e hicieron una actividad muy bonita en la Embajada de Costa Rica. Fue muy emotivo, porque cuando yo tomé el libro, era la primera vez que tenía el libro en mis manos,
y leí uno de los poemas, pues no pude seguir, me emocioné mucho y Sí, los sentimientos a flor de piel. Sí, la garganta se le metió ahí una basurilla, algo, y ya no pude hablar, ¿verdad? Entonces, cuando vi que las personas que estaban conmigo estaban también muy emocionadas, fue un momento muy emotivo. Entonces, este libro es muy, muy querido para mí. Y también pues se dio esta historia con un grupo de poetas en España que me recibieron a raíz de este libro, que lo han estado leyendo allá y que con frecuencia me invitan a que conversemos y todo. Entonces también creo un puente bonito con un grupo de amigos que a través de este libro, a través de toda esta experiencia de la literatura, hemos creado entonces como una complicidad, ¿verdad? Y ahí está mi historia, y ahí está también es un libro ecológico en ese sentido. Claro. ¿Te parece si nos lees un par de poemas de ese libro? Voy a leer El río que matamos, que tiene que ver un poco con esa historia. Se oía como el llanto de un trueno. Llegamos a pensar que tal vez era el alma en pena de un volcán con ira. Pronto supimos que un lagarto de hambre le había roto la garganta al río. Corrimos con vendas de urgencia a coserle los ronquidos, pero no hubo forma de atajar el murmullo, y menos los rumores del agua ya sin aire. Tenía la cola alicaída como un árbol cuando pierde el equilibrio. Alguien dijo que lo mejor era matarlo de un balazo. No había caso que sufriera más. Lo amarramos del hocico y a rastra lo llevamos a un barranco. Un fusil escopió la bala. Sonó el balazo, sonó el resuello, sonó mi llanto. El río cayó sin habla a la orilla de su cuerpo. Ni una gota de sí quedó en el aire que dolía. Ahora el resoplo que se oye es un misterio. Un animal de monte que tal vez escapó con vida. O quizás lo que desagua la tristeza es un fantasma, un río sonámbulo que va de pueblo en pueblo sin saber que lo matamos. Hermoso, hermoso poema. En ese contexto rural, Martín, pues la vida de los campesinos, que a veces tienen que levantarse muy de madrugada para ordeñar las vacas, tener la leche a tiempo, porque pasaba el lechero y tenía que llevar esa leche tempranito a las casas de la ciudad. Sí. Obligaba a que teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana. Y yo era un niño y a esa hora me tenía que levantar a ir a ayudarle a mi padre a traer las vacas. Entonces, esos eran momentos para mí muy difíciles, muy difíciles. Entonces yo recuerdo esto como un momento no tan grato de mi niñez, pero bueno, ahí está, y lo exorcicé en este poema que se llama Trabajo Infantil. La puerta del infierno queda exactamente a las 4 de la mañana. En este punto se abren las bisagras del suplicio y toca levantarme a sostener el frío. La puerta del infierno me arrastra del pelo, me lleva por los potreros y exige que reúna en un corral las huellas de la noche. Es mi trabajo de niño dejar en orden los cascos de cada día. Es mi tarea arrear la obediencia que requiere mi padre. La finca tiene murciélagos de angustia que se asoman a las 4 en punto. A esa hora apuño el alma y me arrastro como un minero ciego por las vísceras del miedo. A esa hora cargo la tristeza de los héroes que bajan diariamente al inframundo. A lo lejos oigo el bostezo de la luz. El alba es un canto de gallo que me saca poco a poco del infierno. Lo que sigue es una salvación que se llama autobús para el colegio
Lo que sigue es el viento libre de las sílabas en un cuaderno. Pero ¿de qué vale el puente sobre el día si a las 4 de la mañana, a las 4 en punto, rechina como siempre la puerta del infierno? Wow. Sí. Tremendo poema. Sí, es una manera de exorcizar. Bueno, también la literatura es la historia, digamos, de las personas que la producen. Está esa huella personal, ¿verdad? Pero bueno, por dicha, yo viví, y digo viví porque no estoy seguro si ya esto está dándose, ¿verdad? Viví en un país solidario, donde hubo posibilidades de acceder a una salud, donde hubo posibilidades de acceder a un sistema de educación para una familia pobre. Yo lo tuve todo gracias a un país que era solidario. Tuve beca, pude acceder a estudiar, y esa oportunidad la tuve, y eso lo agradezco tanto, porque si yo hubiera nacido en un país diferente, no estaría aquí hablando con vos, no estaría aquí escribiendo esto, no habría podido cumplir mis sueños, y yo lo logré porque este país me lo permitió. Claro. Y no se vale que en este momento esto lo estemos echando a la basura, como está ocurriendo ahora. Un país que está dejando de ser solidario, que está dejando de ser social, y que muchas personas que quizá pues, tengan esta fascinación, todo esto. Yo sueño con que se mantenga, ¿verdad? No es posible que lo cuartemos de esta manera, ¿verdad? Sí, uno piensa, digamos, porque tocaste un punto muy sensible, ¿verdad? Porque uno piensa en los hijos de uno, en los hijos de los hijos de uno, los hijos de los hijos de los hijos, o sea, las futuras generaciones, en fin. ¿Qué país se van a encontrar y cómo van a tener que lidiar con lo que se van a encontrar? Lamentablemente son muchas cosas y muchos retrocesos en todos los campos, desde esto que mencionas, la salud, la educación, los derechos humanos, los derechos laborales, las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en todos los ámbitos. Vimos a trabajadoras que eran golpeadas en una tienda de venta de ropa. O sea, es que a qué nivel de sociedad estamos o nos están llevando, ¿verdad? Para mí es un tema muy... Se aprovechan de que casi no leemos en este país. Si no fuese así, habría más conciencia crítica. Por eso la lectura, a algunas personas tampoco les conviene que se dé, y otros pugnamos para que esto se convierta en un hábito. Sí, las personas que leen no los engañan fácilmente, no se tragan las noticias falsas fácilmente, pero los que no leen te tragan cuentos para ingenuos y se los creen fácilmente. Hay una gran diferencia. Claro. Estimables amigos y amigas de la revista Cultural en Vivo, bueno, ha sido todo un placer tener a Carlos Villalobos con nosotros. Esta es una más de las entrevistas que hemos empezado a generar a partir de hace muy poco, hace un par de meses, y desarrollar este tipo de trabajo para que ustedes conozcan las obras de Carlos Villalobos, para que conozcan la música de un joven músico que quiere desarrollar su talento también y hacer sus producciones. Recuerden, el Centro Cultural de España tiene todas las semanas una agenda extraordinaria de eventos, de actividades que se desarrollan aquí mismo, aquí en el Centro Cultural de España, y ustedes pueden fácilmente accesarla en la página de Facebook del Centro Cultural o en la revista Cultural en Vivo. Recuerden, revistaenvivo.com, y en las redes sociales, Revista en Vivo. Pueden buscarla, pueden conocer lo que estamos haciendo, lo que estamos divulgando,
y conocer las agendas artísticas o las agendas de actividades culturales y artísticas en general que se desarrollan. Si usted es de Limón, si usted es de Punta Arenas, si usted es de Guanacaste y conoce de actividades culturales que se van a desarrollar en esos lugares, envíenos, escríbanos, denla a conocer y nosotros con muchísimo gusto las reproducimos para que más personas puedan conocer las actividades culturales que se desarrollan en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, muchísimas gracias, Martín, de verdad muy agradecido. Estás haciendo un esfuerzo urgente y necesario y te aliento para que no desmayes, sigas adelante, esto es importante. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes y nos reencontraremos con la entrevista.